Bienvenido a tu siguiente clase de química. Hoy, introducción a los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas. Seguimos con los compuestos oxigenados en este segundo quimestre. El objetivo de nuestra clase es explicar la estructura, propiedades y naturaleza del grupo carbonilo y su importancia química, introduciendo el conocimiento de los grupos funcionales de los aldehídos y cetonas, explicando su nomenclatura química, atendiendo a las reglas UPAC. Los compuestos carbonílicos, que son los que obviamente estamos estudiando, desde los alcoholes, están en todas partes. La mayor parte de las moléculas biológicas contienen grupo carbonilo, al igual que la mayor parte de los agentes farmacéuticos y muchas de las sustancias químicas sintéticas con las que tratamos todos los días. El ácido cítrico que se encuentra en los limones y las naranjas, el acetaminofeno, el componente activo, en muchos de los medicamentos populares de venta sin receta para combatir el dolor de cabeza y el dacrón, el material de poliéster utilizado en la vestimenta, todos contienen tipos diferentes de grupos carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo, chicos? Aquí está. C, carbono unido con un doble enlace al oxígeno. Carbono unido con un doble enlace al oxígeno. Y lo que tenga alrededor hará la diferencia. Lo que tenga alrededor hará la diferencia. ¿Y por qué les digo que lo que tengan alrededor del grupo carbonilo hará la diferencia? Porque hay diferentes tipos de compuestos. Por ejemplo, el ácido cítrico es un ácido carboxílico, que lo vamos a estudiar posteriormente. El acetaminofeno es una amida, que la vamos a estudiar posteriormente. El dacrón es un polímero de ésteres que los vamos a estudiar luego. Los polímeros como tal no los vamos a estudiar, es harina de otro costal, pero sí hemos hablado de ellos a lo largo de la materia y seguiremos hablando de ellos porque son importantísimos a nivel industrial y están en todas partes de nuestra vida. Los tipos de compuestos carbonílicos, dice aquí, muestra la tabla 1, que es la que tenemos acá, muestra algunos de los muchos diferentes tipos de compuestos carbonílicos. Todos tienden al grupo acilo. El grupo acilo es un grupo carbonilo unido a un radical orgánico, la R que tenemos acá. Esto lo conocen ustedes. Lo que significa que está unido a otro sustituyente. La parte R del grupo acilo puede ser prácticamente cualquier estructura orgánica de la que ustedes conocen, y el otro sustituyente al cual está unido el grupo acilo puede ser un carbono, hidrógeno, oxígeno, un halógeno, nitrógeno o hasta azufre. Así que las fórmulas generales de los compuestos que tienen el grupo carbonilo, que es el que tenemos acá, fíjense que se los estoy poniendo aquí, son los siguientes. Por ejemplo, tenemos los aldehídos y cetonas, que son los que vamos a empezar a ver ahorita. El grupo funcional del aldehído es un grupo carbonilo, aquí está el grupo carbonilo, unido a un hidrógeno en la parte terminal de una molécula. Un grupo carbonilo en una zona interna de la molécula y que tiene dos radicales orgánicos a los lados. Y posteriormente veremos la estructura de los ácidos, de los ésteres, de los anhídridos, de los haluros, de las amidas, etc. El resto de los grupos unidos al grupo carbonilo CO modifican las propiedades de este. Es decir, son compuestos diferentes por el hecho de que depende de lo que está alrededor del grupo carbonilo, el compuesto tendrá propiedades. Aquí tenemos algunos ejemplos que hoy, o por supuesto, los estoy dejando en esta colorida tabla para que a lo largo del avance de la materia, cuando ustedes vayan viendo los diferentes tipos de compuestos, van a acordarse de volverse a esta tabla que tenemos acá para que usted diga, a ver, ¿y en esa tabla qué había? Uy, hay de todo. Hay cetonas, hay aldehídos, ¿okay? Hay ácidos, pero principalmente aldehídos y cetonas, que son los que nos interesan ahorita. Los aldehídos, cuya fórmula general es RCHO, y la cetona, R2CO, son la clase de compuestos que más se encuentran en el estado natural. En la naturaleza, muchas de las sustancias que requieren los organismos vivos son los aldehídos o cetonas. Por ejemplo, el aldehído fosfato de piroxal es una coenzima presente en un gran número de reacciones metabólicas. La cetona hidrocortisona es una hormona esteroidal que se agrega en las glándulas suprarrenales para regular el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Y fíjense cómo en el fosfato de piroxal, PLP, aquí aparece el grupo carbonilo, el grupo en la hidrocortisona del grupo carbonilo aparece nuevamente aquí. Lo estoy señalando en verde y fíjense las estructuras que hay alrededor. ¡Wow! Son estructuras orgánicas totalmente complejas y con propiedades totalmente diferentes, pero el grupo carbonilo está allí. Es que realmente este grupo está en la gran mayoría de sustancias orgánicas. Importantísimo, por eso debemos conocerlo. En la industria química, las cetonas y los aldehídos sencillos se producen en grandes cantidades para utilizarse como disolventes y materias primas para preparar una cantidad de otros compuestos. Por ejemplo, en todo el mundo se producen anualmente más de 23 millones de toneladas de formaldehído, el aldehído más simple de todos, el que tiene un solo átomo de carbono, también llamado metanal según el nombre de IUPAC, para fabricar materiales aislantes en las construcciones
Y para las resinas adhesivas que unen tablas de conglomerado de madera laminada. La acetona, que es la que tenemos acá, la acetona con 2 átomos de carbono más simples se utiliza ampliamente como un disolvente industrial. De hecho, es la base de los retiraesmalte de las uñas de las chicas. En todo el mundo se producen aproximadamente 3.3 millones de toneladas al año. El formaldehído se sintetiza industrialmente por la oxidación catalítica del metanol. Aquí está la reacción. Oxidación catalítica del metanol. Es una reacción muy exotérmica. El catalizador no lo voy a nombrar ahorita, es un compuesto inorgánico bastante complejo. Lo que hace es que la molécula de metanol es transformada en formaldehído. Fíjense el cambio en la estructura. Desaparece un hidrógeno, se pierde este OH que tenemos acá y aparece automáticamente la estructura del formaldehído. Y un método para la preparación de la acetona involucra la oxidación del 2-propanol. Aquí tenemos el 2-propanol, es oxidado en presencia de óxido de zinc. Aquí el catalizador es más simple, pero a 380 grados Celsius y se produce la acetona. Luego veremos algunas reacciones representativas de los compuestos orgánicos. En cuanto a la nomenclatura de los aldehídos y cetonas, esta es la parte más simple, chicos. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación O del nombre del alcano correspondiente por al. Por ejemplo, un alcano como el etano tendrá un respectivo aldehído llamado etanal. Un aldehído como el butano tendrá un aldehído respectivo llamado butanal. Y así, por ejemplo, octano, octanal. La cadena principal debe contener el grupo carbonilo y al grupo CHO. El grupo del CHO se enumera como carbono 1. Observen los siguientes ejemplos que la cadena más larga en el 2-etil-4-metilpentanal dice que es un hexano, pero esta cadena no incluye el grupo funcional y por lo tanto no se considera la cadena principal. Fíjate, aquí está. 2-etil-4-metilpentanal, 1, aquí está el grupo que tiene unido el doble al oxígeno con doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo no tomo en cuenta a esto que tengo acá, al grupo principal, porque este es el que tiene prioridad, yo podría cometer el error y pensar que la cadena más larga es 6. No, la cadena más larga que contenga al grupo carbonilo. Por lo tanto, estamos hablando de que la cadena más larga es la horizontal y fíjense que los sustituyentes aparecen aquí en color azul y verde en los carbonos 2 y 4 y por eso es 2-etil-4-metilpentanal. Este es el aldehído de 3 átomos de carbono más simple, propanal, y el aldehído de 2 átomos de carbono más simple llamado etanal, cuyos nombres comunes son acetaldehído y propianoaldehído. Fíjense que enumeramos del lado, en este caso, de donde esté el grupo carbonilo. El aldehído se reconoce porque el grupo carbonilo está en un extremo de la molécula, o puede estar hasta en 2, pueden aparecer 2 y 3 dependiendo de cuántos extremos tenga su molécula, ¿ok? Esa es la diferencia. Los aldehídos cíclicos en los grupos CHO están unidos directamente al anillo y se utiliza el sufijo carbaldehído. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el grupo del aldehído, ¿verdad? CHO, pero no, lo único que no está desglosado. Esto será ciclohexano carbaldehído y este será 2-naftaleno carbaldehído. Aquí tenemos algunos ejemplos con nombres comunes. Formaldehído, metanal, etanal. Estos son nombres sistemáticos IUPAC. Metanal, etanal, propenal, 2-butenal, benceno-carbaldehído. Sus nombres comunes serían formaldehído, acetaldehído, acroleína, coronotaldehído y benzaldehído. Oigan, ojo con esto. Deben aprendérselo. Son nombres comunes y son llamados así. Por lo general, aquí tenemos la estructura molecular. Desarrolla esas estructuras moleculares como ejercicio a fórmula semidesarrollada. Las cetonas se nombran reemplazando la terminación O del nombre del alcano correspondiente por ona. Por ejemplo, si el alcano es etano, entonces tendremos etanona. Si tendremos el alcano butano, tendremos butanona. La cadena principal es la más larga que contiene el grupo cetona. Es la más larga que contiene el grupo cetona. No se te olvide, la numeración comienza en el extremo más cercano al grupo carbonilo. Nuevamente, aquí tenemos el grupo carbonilo. ¿Qué extremo está más cerca? El izquierdo. Entonces empezamos a enumerar allí. Y el número nos va a decir dónde está ese oxígeno con doble enlace. ¿Te das cuenta? 3-hexanona o hexan 3-ona, a lo nuevo, como a partir de 1993 han estado llamando. 4-hexen, 2-ona, naturalmente el lado derecho donde tiene más cerca el grupo carbonilo, entonces empiezo a enumerar de derecha a izquierda. Igual de derecha a izquierda en este compuesto, 2,4-hexanodiona. Está permitido por la IUPAC que algunas cuantas cetonas conserven sus nombres comunes. Acetona, ingrediente activo del quitaesmaltes. Acetofenona, benzofenona. Aquí tenemos
acetofenona, benzofenona. Aquí la cadena principal es esta señora que está acá. Cuidado con eso. ¿Cómo será su nombre IUPAC? Qué interesante, escríbelo. Cuando es necesario referirse al grupo RCO, que es el de las cetonas, como sustituyente se utiliza el nombre del grupo acilo y se adiciona la terminación al nombre hilo. Por lo tanto, este será el grupo acetilo, este será el grupo formilo, este será el grupo arohilo, porque tiene un aromático aquí, un benceno, y el grupo benzohilo, ¿ok? Así tenemos grupo acilo, acetilo, formilo y benzohilo, son radicales. Ojo, si es necesario llamarlos como radicales. ¿Y cuándo los tendremos que llamar como radicales? Cuando aparezca un grupo funcional con prioridades como el aldehído. Fíjate aquí, si están presentes otros grupos funcionales y el oxígeno del doble enlace se considera como un sustituyente en la cadena principal, se utiliza el prefijo oxo. Por ejemplo, en este compuesto yo veo que está el grupo funcional del aldehído. En el extremo de la molécula yo veo que esto es como un aldehído, pero también tengo que en el medio de la molécula, en alguna zona media, está el grupo carbonilo otra vez. ¿Quién tiene prioridad? El aldehído. Entonces lo voy a llamar como un aldehído hexanal. Y este oxígeno que está aquí atravesado a la mitad ya no lo puedo utilizar para decir que es una acetona, sino un grupo funcional. Y lo llamo oxo. Entonces digo que es, enumerando de derecha a izquierda, 3-oxo hexanal. Esa es la prioridad. Y estos ejercicios que te estoy dejando acá son para que los hagas como tarea. ¿Cómo nombrarías a estos compuestos que tenemos acá, que son, algunos son aldehídos y otros son cetonas, y cómo dibujarías las estructuras de estos que tenemos acá? Esto es tarea para la próxima semana. Y vas a subir al mismo día de la clase al insumo correspondiente lo que el profesor te va a indicar. Busca el insumo en Educay, pero básicamente va a ser qué nombre debería tener esta sustancia según las reglas IUPAC y cuáles son las fórmulas semidesarrolladas de los compuestos de la tabla 19.1 básicamente, y cuáles son las propiedades, características y usos de los aldehídos y cetonas. Entonces esa será la que vas a subir como insumo el mismo día de la clase, que sea de provecho en la misma. Saludos, hasta aquí.